Ya está, ya huele a primavera, ya llega la sonrisa, la alegría, las plantas brotan y el alma se serena y se siente con ganas de vivir, porque no hay nada como este campo de Galicia para disfrutar, para pasar el tiempo pensando en el trascendente, leyendo, porque leer es un placer, que es el título de este programa, el programa que produce Telemiño, que lo realizamos en la librería Nos de la ciudad de Las Burgas y que, como siempre, también ustedes pueden ver a través de nuestra señal y a través del canal 133 de RTelevisión. Y si se van de viaje, poniendo aquello de internet de telemino.com. Vamos a comenzar el programa y vamos a saber exactamente cuáles son los libros más vendidos en la semana pasada. Bueno, las novedades de esta semana son, en primer lugar, el finalista del Premio Planeta, de Sandra Barneda, Un océano para llegar a ti. En segundo lugar, de María Oruña, El bosque de los cuatro vientos. Y por último, en editorial Siruela, de Irene Vallejo, El infinito en un junco. El siguiente invitado, tengo aquí los datos, es un hombre interesante porque es polifacético y además siempre le ha movido una forma cultural total, desde la parte plástica del arte, porque él de carrera era delineación, o sea, es delineante, hizo un curso de especialización en el dibujo arqueológico y a partir de entonces comenzó a trabajar en el Museo Arqueológico de Orense. Allí, o mejor dicho aquí, en el Museo de Orense, se ha dedicado de lleno al mundo del dibujo técnico y a la ilustración artística divulgativa. Su nombre es Paco Boluda. Bienvenido, señor Boluda, y yo quisiera preguntarle cómo realmente nacen ustedes, pues desde una cosa tan, vamos a decir, mecánica como es la delineación y el dibujo técnico, pues pasar a la inquietud histórica que le llevó a escribir este libro. A ver, hombre, es todo un proceso, es decir, a mí siempre me gustó la arqueología y el ferrocarril, sí. Son dos mundos que me apasionan. Y bueno, pues de trabajar muchos años ilustrando artículos, libros de otra gente o haciendo libros con otra gente, al final notaba que faltaba algo, ¿no? Cuando iba a una librería y quería pedir un tema sobre los celtas aquí en Galicia o sobre la cultura toda de la Edad de Hierro, no había nada. O había libros que eran, digamos, muy específicos para un determinado grupo de gente, quiere decir, con un nivel muy alto y poco comprensible para la gente normal de la calle. Y entonces me ocurrió, dije, bueno, a ver cómo hacemos, ¿no?, para llegar a este tema que sea algo atractivo, que a la gente le guste y que lo pueda aprender o pueda enterarse, pues, de muchas cosas sin tener que estar ahí, bueno, dándole a los codos. Al codo. Y que sea algo que le divierta, ¿no? Una tesis, hay muchas tesis doctorales que están publicadas y tal, pero, es decir, no es algo didáctico para la gente. Entonces se me ocurrió, bueno, pues vamos a hacer una historia que a través de esa historia pues vamos un poco a ir conociendo cómo se vivía en aquella época. Entonces el libro en sí es un viaje en el tiempo, pero que esa persona que viaja en el tiempo solo tiene un día para estar, tiene que aprovecharlo al máximo, desde que sale el sol hasta que se pone. Cuando se pone el sol tiene que volver. Entonces pues le ocurre una serie de aventuras y bueno, y conoce gente. Es como cuando vamos a una aldea y nos quieren enseñar cómo es todo aquello, bueno, pues estamos un día allí e intentamos ver todo lo máximo posible, ¿no?, para aprovechar el tiempo. Entonces siempre hay una persona que sirve un poco de guía, que mira, este es fulanito, este es etranito, este se encarga de esto, tal. Y un poco era eso, que la gente se metiera en el mundo de la prehistoria, pero al mismo tiempo que se divirtiera, ¿no?, y que le entrara ese gusanillo después de decir, oye, pues voy a ver un castro, pues voy a un museo, ¿no? Incentivar un poco también, a través de la divulgación, esa curiosidad, ¿no?, que debe tener la gente por su pasado.
Y luego otro punto también era importante es que la idea que teníamos aquí, o que tiene la mayoría de la gente de esa época, es que era una gente muy atrasada, que vestía con pieles, que vivía de una manera, qué decir, mal. Y es todo lo contrario. Entonces era también mostrar otro tipo de visión de esa época para que la gente también le fuera atractiva y se sintiera orgulloso de su pasado. Parece que nos sentimos un poco avergonzados, ¿no? Cuando hay una fiesta de estas de romanos y galaicos y tal, todo el mundo quiere ir de romano. Sí. Pues los romanos son guapos, tienen unos trajes, todo lo que ven en las películas de Hollywood y tal. Y aquí tienen unos trajes tan chulos como los romanos, vestían, es decir, era otra cultura diferente, nosotros aquí éramos más atlánticos que mediterráneos, pero sin ser menos cultura, sin ser más atrasados, otro tipo de visión y otra forma de entender la vida que teníamos aquí. Y era un poco eso, poner en valor ese tipo de cosas y que la gente conociera, ¿no? Desde otro punto de vista esta época. Ese es el objeto del libro. Que, por cierto, ¿cómo se acentúa? ¿Callaicos o callaicos? Calaicos. Era como calaicos. No, pero aquí sí. Me habla de un libro publicado por usted que se llama Callaicos. Sí. Que era como se llamaban antes. Callaicos. Lo de galaicos, que después se fue cambiando con el latín, hasta llegar a gallegos, que nos llamamos hoy. Para que antes comprendía, no era solo lo que es Galicia, sino también todo el norte de Portugal. Del Duero hacia el norte era todo el mismo territorio, sí. La misma cultura, sí. La gente vivía en castros, era todo un poco más o menos uniforme. Cuando llegaban por los romanos fue cuando hicieron la Gallaecia, fue cuando conservaron ese territorio porque tenía unas características como diferentes, de una cultura un poco diferente del resto de la península. Y ya digo, la experiencia del libro fue preciosa, porque yo me llevé mucha sorpresa, ¿no? Cuando sacas un libro, de hecho, lo autoedité porque yo quería hacerlo con unas condiciones especiales que hoy el mundo editorial va un poco lógicamente al negocio. Y el libro lo quería sacar por el placer de sacar un libro que fuera, el propio libro en sí que fuera bonito. De hecho, viene dentro de una caja y luego dentro trae, como es un viaje, trae un pasaporte para que puedas viajar también con el protagonista. Ajá. Y luego es casi una edición que está hecho prácticamente casi encuadernado a mano, ¿no? Es el libro y luego trae el pasaporte, un poco, bueno, pues para cubrirlo, pones tu foto ahí y te sirve para viajar por el libro. Y la respuesta de la gente, ya te digo, fue preciosa porque me empezaron a mandar fotografías con el libro, pues pero por todo el mundo. Tengo fotos desde Australia. Que era una chica con el libro así levantado con una señal de estas de paso de los koalas, con cuidado de paso de los koalas. Tengo desde Río de Janeiro, con el Cristo de Corcovado que está por detrás con el libro. Siempre con algo característico de esos países mandaban de Roma, con el Coliseo. Y luego de aquí en Galicia la gente fue a los castros y sacaba fotos, o hacía composiciones con el libro. Fue una cosa, pero digo, preciosa. A nivel de experiencia personal fue una maravilla, ¿no? De hecho, sacaron 2 ediciones, ahora estamos esperando un poco porque vamos a hacer la versión, ya está traducida por el portugués. Y bueno, vamos a ver si vamos a sacar otra edición y ir poco a poco. Al ser autoedición tienes que ir un poquillo a poco. Pues es curioso y además tiene usted una personalidad muy acusada y un estilo pues muy singular. Gracias por haber venido. Y éxito en todo lo que usted realiza, porque tiene gran personalidad y a mí me gustan las personas que la tienen y la muestran. Bienvenido al programa y gracias. Y espero verle en otro momento. Adelante. Bueno, las novedades de esta semana son, en primer lugar, noticias del gran mundo. Concluida la guerra de secesión, el capitán Jefferson se dedica a viajar por el norte de Texas leyendo artículos de prensa a un público ávido por conocer las noticias del mundo. Les habla de presidentes y reinas, de luchas gloriosas, devastadoras catástrofes y apasionantes aventuras. En segundo lugar, el libro Huellas.
un libro portentoso que ensaya una nueva lectura del mundo, a caballo entre la geología y la literatura, escrito con el ojo preciso del científico y la mirada lúcida del poeta. Y en último lugar, el legado de las diosas. En las cumbres de los Cárpatos, en la comunidad de Cícopa, se encuentran agazapadas unas pocas cosas. Todo queda muy lejos. Allí dicen que desde tiempos inmemoriales un linaje de mujeres con unas facultades excepcionales ha logrado preservar un conocimiento y una intuición que han pasado de generación en generación durante siglos. Y estas son las novedades de esta semana. Creo que fue el pasado domingo o el anterior, no lo sé. Venía en la región un reportaje sobre lobos muy interesante, eran 2 páginas por lo menos, y lo cogí para leerlo y luego no tuve tiempo porque iba a hacer la entrevista que voy a hacer a continuación sobre una persona que ha escrito algo interesante, que me lo va a explicar él, que se llama Arraña Loba. La persona a la que me refiero está aquí con nosotros y es don Manuel Sebane, al que le doy las gracias por haber venido y que me saque de esta duda y que me diga qué es la araña loba y luego después leeré el reportaje de la región, que lo tengo encima de mi mesa, pero que no me ha dado tiempo a hacerlo. Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Usted, su profesión es? Pois eu son arquitecto e fun hasta... Arquitecto? Sí, pois levo as obras da Catedral aquí de Ourense desde hai como 15 ou 18 anos habitualmente e outras cousas, sobre todo que teñan que ver co patrimonio, non? Muy bien. Pues ¿me puede usted ampliar lo que le preguntaba sobre la raíña loba? A raíña loba. Pois a raíña loba é ten pouco que ver cos lobos e ao mesmo tempo ten que ver cos lobos, non? Porque basase unha lenda da zona da Limia, do sur da Limia, dos povos de Covas e Tosende e todos esos povos de por ali da contorna, que a lenda refírese a que había unha muller que comía unha vaca todos os días. Entón, era unha loba, porque comía a vaca todos os días e eran os veciños de toda a contorna os que ya tiñan que ir proporcionando diariamente. Entón, bueno, pois, acabou por ter os veciños tan aprisionados e tan amedrentados que puxéronse de acordo de alguna maneira para acabar con ela. E iso pois, acabou xenerando unha cantiga, unha pequena copla que se sigue cantando por ali por a zona, que é matastes a raíña loba, cuqueixos e pexeirós, matastes a raíña loba, fidalgos quedastes vós. O sea que realmente las páginas que yo no he leído para documentarme no me hubieran servido de nada. Non hubiera documentado moito máis. Se pasa uno de listo, de loba a loba y tiro porque me toca, como en el parchís. Pues aquí no, menos mal que no he metido la pata. Pues ampliemos el tema. Pois o tema é que, bueno, eu son dunha aldea de Xinzo que se chama Laroá, e ali, como todas as aldeas, cando eu era neno, que era por os anos 60, pois non había tele e o que facíamos era reunirnos nas cociñas e contar historias, non? E eu de neno, pois, un neno que creo que era medoso e que a primeira vez que escoitei esta historia, pois impactoume moitísimo, non? Porque eu tiñalle medo aos lobos, como cualquera neno da aldea, e se encima era unha muller que era tan misteriosa, que era medio loba e medio muller, eu non acababa de saber moi ben se tiña a cabeza de loba e o corpo de muller ou era ao revés, non? E impactoume tanto a historia que bueno, pois insistín para que me levaran a visitar o sitio donde tiña o seu castelo a raíña loba, e ao final, bueno, pois foi unha serie de sucesos que foron casi sendo un fracaso e que me deixou toda a vida pois, con ese pequeno remordemento de non saber exactamente como era, non? E non era de ninguna maneira, porque as lendas sempre son pois, de como as conta cada quen. O
sea, cada quen contar dunha maneira e esta xustamente, pois, según a zona en que as coites por ali, pois, nos povos máis da Ralla ou máis da Limia, pois contana de diferentes maneiras. Sí, bueno, en toda España É unha lenda que é universal. Rurales siempre hay Claro, una carga poética, claro, histórica, indudablemente. auténtica o fantástica, que se cuenta en las noches de tormenta cuando la gente está metida en casita y cuenta sus fantasías. Esta, El lobo es un animal muy poético. moi poético e para os nenos daquela época era o máximo temor que tiñamos, non? Claro. Pues, Y bueno, y para el cine de Hollywood, el lobo, los 5 lobitos, lo que hizo Walt Disney trasladando el amor a los animales y haciendo poesía con ellos, hombre, está muy bien y a mí me parece bien, pero ha creado una fantasía sobre lo que es un animal que no es realmente real. Es positivo, o sea, que la labor es, me acuerdo, los 3 cerditos, el lobo feroz, Caperucita Roja, la historia del lobo que era malísima. Pois esta ben partindo deso, non? Eu tiña un veciño que se chamaba Pancho e que nos invitaba ali a comer os magostos na súa cociña e entón entre o estouro das castañas e as chuvias do inverno pois contaba estas historias, non? Da Raíña Loba, das lendas da Lagoa da Antela, dos túneles da Torre de Pena que chegaban hasta Trandeiras, non? Os mouros que andaban por ali por todos os castros e a min, pois, eu penso que foi algo que me influiu para a miña vida posterior e ser, pois, tomar interés en todas estas cousas que acabaron, pois, como decía antes, na arquitectura e no patrimonio, que ao fin e ao cabo está un pouco. E o que tiene usted en la mano é un libro, é un libriño de contos, é para nenos. De cuentos. Eso, é a lenda referida para nenos. Realmente, eu son tamén dos que participan no Centro de Cultura Popular do Limia, que é un grupo de amigos ali que facemos, entre outras cousas, a revista Letes, que é unha revista de temas culturais, que vai salir agora o número 15 dentro de pouquiño. E, bueno, unha revista que impulsou Xosé Badás, que é un amigo que nos foi involucrando a todos en eso. E o Centro de Cultura, aparte da revista Letes, pois fai outra serie de cousas. Entre elas, pois hai un grupiño de lendas que se fixeron para nenos. A primeira foi a lenda da Lagoa da Antela, que escribiu Delfín Caseiro. Despois a segunda fixo Antón Ribeiro Cuello, que é o Paso do Esquecemento, que tamén é outra lenda relacionada ca Limia. E evidentemente quedan moitas máis. Este é o terceiro número que intentamos facer, e todos orientados en eso, nun libriño ilustrado para nenos, non? Contando a lenda de xeito moi sencilliño para nenos. É un libro que, aparte, é un obxecto bonito, non? Porque ten unhas ilustracións feitas por bueno, eu aparte de arquitecto e de todo o que decía, pois fun hasta aí moi pouquiño profesor na Escola de Arte Antonio Failde, a Escola de Diseño aquí. E, bueno, pois para xuntar un pouco estes dous mundos, o que tratamos de facer é que as ilustracións as fixera un alumno dali da escola. Neste caso foi Moisés Míguez, que é un alumno que estuvo hasta aí un par de anos ali na escola. Orientaron os seus profesores, foron eles os que foron orientando, pois Luis Carreira e Carmen Laje foron as que foron orientando e fixeron pois unhas ilustracións que acompañan moi ben a lenda, pois con este ambiente así tenebroso, un pouco tenebroso, e vai compaginando un blanco e negro co color pois moi oscuro. Bueno, é un libro que eu considero que quedou moi fermoso. Pues muy bien, pues me alegro mucho. Bienvenido al programa. Me ha parecido interesante. Yo pensaba que iba por otro lado lo de los lobos. Y bueno, pues ya digo, normalmente la gente no es capaz de reconocer sus equivocaciones. Yo sí, yo cuando me equivoco y pensaba que iba a ir por otro lado. No. Pero ha sido una cosa mágica y divertida y entretenida, y la leyenda
los mitos locales. Dos mitos da Limia, que hai un montón de mitos, lendas e demais, e que tratamos de ir recollendo, pois, ahora o Centro de Cultura, pois, en colaboración co Museo da Limia de Vilar de Santos, que tamén nos axuda un Cuando tengan montón. ustedes otro trabajo, pues yo con muchísimo gusto lo recogeré para, vamos, si les interesa a ustedes, para publicar y para cultivar pues, lo que es la cultura local y las tradiciones que, en fin, tienen un valor, en mi opinión, importante Moito valor, para ir consolidando los espíritus de los pueblos locales que tienen derecho a ser igual que el de Nueva York. Indudablemente, non? E temos un pozo cultural que eu penso que non podemos perder, que temos que manter, non? El maestro de escuela, la gente que vive en un sitio pequeño, ahora tenemos televisión, tenemos internet, tenemos una serie de cosas que antes no había. Pues muchas gracias por haber venido, ha sido un placer y a la disposición de lo que usted representa. O placer é meu e seguro que volveremos con máis historias, non? Polo menos este Letes número 15 que salirá en moi pouquiño tempo. Muy bien, pues será un placer. Muy ben. ¿Seguimos en el programa? Pues venga, vamos casi al final ya. Bueno, esta semana recomendamos como libro infantil ¿Te gustaría ser un caballero medieval? Con las ilustraciones de Tocayo. ¿Eres igual que un bueno bailando que un luchador? ¿Puedes dar volteretas con una armadura puesta? Lee este libro y conviértete en un caballero, más valeroso que haya visto jamás. Llegamos al final del programa. Gracias por la atención que nos prestan. Leer es un placer, es algo más que un título de un programa. Es una ilusión, es una forma de perfeccionar nuestros conocimientos, es una forma de blindarnos contra las mentiras que nos vienen de muchos sectores. No lo olviden, leer es un placer. Gracias por habernos atendido. Les recordamos que es el programa que produce Telemiño, que estamos en la Biblioteca Nos de la ciudad de Orense y que lo pueden ustedes ver también a través del canal de RTelevisión. Gracias por la atención que nos prestan y no olviden el canal 133 de R, que es también quien nos emite. Que lo pasen ustedes muy bien y recuerden conmigo que con una sonrisa lo van a pasar mejor. Leer es un placer, no lo olviden.